Dios eligió a Abraham. ¿Qué hizo Jehová al elegir solo a este hombre? En su rebelión voluntaria contra Dios, la humanidad había construido un reino del hombre, entre comillas, en donde el hombre se consideraba un Dios a través de sus propias ideas, levantando una torre basado en obras. Ese era el reino pagano de los hombres. Sin embargo, Dios intervino en su gracia y misericordia a través de un hombre llamado Abraham. Le dijo que saliera de su tierra y él le prometió descendencia, le prometió un lugar específico, un lugar físico geográfico, pero también le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Lastimosamente el hombre, pensando que por sus propias ideas serían salvos, el único destino que le espera es la muerte, ¿verdad? Separados de Dios, nada podemos hacer. El hombre piensa que está yendo por buen camino, sin embargo, su fin es camino de muerte. La humanidad decidía acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, que cada uno asumía ser su propia autoridad sobre lo que estaba bien o sobre lo que estaba mal, libres de decidir sin la intervención de Dios, sin la interferencia de Dios. La gente creía que podía controlar su vida por medio de sus propias ideas, por medio de sus esfuerzos, por medio de su trabajo. La humanidad orgullosa y arrogante gobierna el reino del hombre, pero conduce a la muerte eterna, puesto que las personas habían elegido rechazar a Dios. Dios las abandonó en las elecciones que tomaron. Por lo tanto, Dios interrumpió la historia al hacer algo totalmente nuevo. En su soberanía, Dios eligió a Abraham, a través de quien haría esto. La familia de Abraham se convertiría en la nación de Israel, cuya función en la historia era preservar las escrituras, dar la bienvenida al Salvador prometido y ser misioneros por el resto del mundo. Esto es lo que Dios hizo al elegir a Abraham. Creó una nación con una tarea específica en la historia. El uso soberano que Dios hizo de Abraham se conoce como el concepto de elección. Se trata de Dios llamando a un hombre y a su familia para un propósito especial, para una tarea específica. Y esa tarea es preservar su mensaje y al mismo tiempo compartir su mensaje, que a través de la descendencia de Abraham vendría justamente el Mesías prometido. Sin embargo, el propósito de que Dios eligiera a Abraham nunca fue porque no se preocupara por el resto del mundo. Era a través de Abraham que Dios bendeciría y salvaría al mundo entero. Dios explicó la elección al profeta Jeremías usando la ilustración de un alfarero. Dios dijo que una vez que la vasija original está dañada, el alfarero puede transformarla para hacer otra vasija. Si bien este pasaje se refiere a lo que Dios hizo con Israel antes y durante el exilio, este principio es muy útil para que entendamos lo que Dios quiere decir con esta palabra, la elección. Jeremías 18, 2 al 6 dice: Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que, ¿qué hizo? La aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: Oh Israel,
¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Interesante esta ilustración, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Entonces Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra, su parentela, esa eh, cultura pagana, ese reino pagano, y Dios le mostraría el camino, el lugar, con la promesa de que le iba a dar descendencia y bendición que alcanzaría a toda la humanidad. Las personas pueden rechazar la voluntad y los propósitos de Dios y vivir de acuerdo a su parecer, rebelarse. ¿Sí? La vasija no resultó como esperaba, pero Dios puede intervenir para comenzar de nuevo. En este punto de la historia, Dios dejó al grupo de Babel en su rebelión. En cambio, Dios llamó a otro grupo e hizo planes para ellos. Él comenzó de nuevo. El plan de Dios de elegir a Abraham y a la nación de Israel tenía el propósito, la finalidad de que ellos cumplieran un propósito específico que Dios tenía en mente. Esto significaba que toda la descendencia de Abraham formara parte de ese plan. Lo que Dios eligió fue a la nación de Israel y su función en la historia. Cada persona seguía siendo responsable de su respuesta personal ante Dios. Interesante. Dios es quien dirige la historia. Dios es quien encamina la situación. Él ve cuál es el problema y él sabe cuál es la solución. Y a través de la descendencia de Abraham vendría el Salvador para restaurar aquello que fue roto, para restaurar al hombre, para que el hombre pueda tener esa comunión con el Señor. Por ese propósito, Dios llamó a Abraham y en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición llegó a nosotros a través de Jesucristo. De manera que el que conoce a Cristo recibe esta bendición, la bendición de ser hijo de Dios, de tener herencia en los cielos, la bendición de tener los pecados perdonados, la bendición de disfrutar esta comunión con Dios y con los demás. Que Dios les bendiga y gracias por su compañía.